Bienvenidos a la explicación del capítulo 5, configuración del switch, del módulo 2 de CCNA, principios básicos de routing y switch. Todos los dispositivos Cisco cuentan con indicadores LED. En esta ocasión veremos la descripción de los indicadores LED de los switches. En cada puerto de los switches Cisco Catalyst tiene indicadores luminosos LED de estado. Y estos LED reflejan la actividad del puerto de manera predeterminada, pero también proporcionan otra información sobre el switch mediante el botón Mode. Básicamente nosotros podemos ver a través de esos indicadores LED diferentes tipos de datos. Y estos datos pues nos van a mostrar de qué forma está configurado o cómo está funcionando mi dispositivo Cisco. Esta información pues yo puedo cambiarla a través de este botón Mode. Quiere decir que existen diferentes tipos de rangos o diferentes tipos de datos que yo puedo ver, y cómo voy a cambiarlos pues a través de este botón. Acá tenemos nosotros una imagen. En este caso es una imagen sobre un switch Cisco Catalyst 2960, y en la parte frontal del lado izquierdo nosotros encontramos este panel en el cual tenemos diferentes indicadores LED. Al igual que es muy importante que nosotros verifiquemos que también en la parte superior de cada uno de los puertos nos encontramos con indicadores luminosos también. Estos indicadores luminosos pues me van a mostrar de qué forma está funcionando cada uno de los puertos. Porque es posible que, por ejemplo, el puerto 1 esté trabajando a una velocidad de 10 megabits por segundo, pero yo tenga configurado el puerto 2 para que trabaje a una velocidad de 100 megabits por segundo. Entonces, ¿de qué forma está configurado? Es algo que puedo verificar en los indicadores LED. Acá podemos ver nosotros que tenemos identificados cada uno de los LED por medio de números, ¿verdad? Y estos números pues van de acuerdo a la posición de cada uno. En la posición número 1 podemos ver el LED del sistema, ¿verdad? Este LED que tenemos nosotros acá. Ahora, cada uno de los LED nos va a dar distintos colores o distintos tipos de funcionamiento. Por ejemplo, este LED del sistema, básicamente es el LED SYST, presenta tres opciones. La primera es cuando está apagado. Básicamente, ¿qué nos quiere decir? Que el LED pues no está encendido. Podemos encontrarlo de color verde o podemos encontrarlo de color ámbar, ¿verdad? Que es un color como anaranjado. Entonces, en la descripción yo les voy a dejar un link a un documento en donde nos dice la descripción de los colores para cada uno de estos puertos. Entonces, por ejemplo, si el LED de sistema está apagado, quiere decir pues que el sistema no está funcionando, ¿verdad? O sea, no ha cargado o no se le ha suministrado energía eléctrica. Entonces, si yo lo encuentro apagado, pues básicamente no está funcionando. Ahora, si yo lo conecto a la corriente y el LED sigue estando apagado, significa que existe un problema con la fuente eléctrica por lo regular. Entonces, hay que revisarlo. Si nosotros encontramos este LED del sistema de color verde, quiere decir que el sistema está funcionando y se encuentra de forma correcta. Ahora, si lo encontramos en un color ámbar, quiere decir que el sistema sí se le está proporcionando energía eléctrica, pero en el momento de carga encontró errores. Puede ser errores en la carga del sistema operativo o puede ser algún error de hardware, ¿verdad? Algún error físico. Entonces, en la descripción ustedes van a encontrar cada uno de los LED y su especificación en colores, porque para cada LED es distinto. En el LED número 2 encontramos el sistema RPS. Ese sistema RPS es un sistema de alimentación redundante que ahorita vamos a visualizar. En la parte 3, para posición 3, encontramos el estado del puerto. En la posición 4, el modo duplex del puerto. En la 5, la velocidad o speed del puerto. Y en la posición 6 encontramos la configuración PoE o alimentación por Ethernet, ¿verdad? Esta tecnología que nos permite pasar tanto datos como corriente eléctrica a través de un cable de red normal, ¿verdad? Un cable Ethernet. Y de último tenemos este botoncito que es el botón Mode, con el cual yo puedo cambiar los distintos tipos de información que vemos.
Ahora, es muy importante. Para los primeros dos LED, estos son dos LED generales del sistema, en el cual voy a ver información sobre el dispositivo en general. Para los siguientes, básicamente, todos son o hacen referencia a la configuración del puerto, ¿verdad? Estos que vemos acá. Entonces, puedo ver el estado del puerto, si está encendido, si está apagado, puedo ver si está transmitiendo información, puedo ver el modo duplex del puerto, puedo ver la velocidad, si mi puerto corre a 10, a 100 o a 1000 megabits, y puedo ver si tiene pues la alimentación por Ethernet configurada o soportada. Entonces, estos 4 LED que tenemos nosotros acá, puedo cambiarlos. ¿Cómo los cambio? Pues a través del botón Mode, ¿verdad? Entonces, de forma predeterminada, el que va a estar encendido es este LED de status. Cuando yo haga clic en el botón Mode o presione el botón Mode, pues automáticamente el LED encendido va a pasar a duplex. Si vuelvo a presionarlo, el único LED encendido va a ser Speed, y si vuelvo a presionarlo, el único LED encendido va a ser el POE. Si lo vuelvo a presionar, pues regresa al status, y así podemos ir intercambiando entre cada una de estas posiciones. Ahora, por ejemplo, yo puedo seleccionar el estado del puerto, si está encendido, si está apagado, si está transmitiendo información. Lo selecciono a través del botón Mode, y la información no la voy a ver en este panel izquierdo, ¿verdad? O sea, yo selecciono status y la información la voy a ver acá, ¿verdad? En estos LED que nosotros tenemos, ¿verdad? O sea, aquí solamente estoy seleccionando qué quiero ver, y la información la voy a ver en los LED del puerto. Por ejemplo, ahora presiono el botón Mode y yo lo paso para Speed, por ejemplo. En el momento que yo lo paso a Speed para ver velocidad, pues solamente es posible seleccionar uno, y esta velocidad lo voy a ver en estos puertos. Entonces, por ejemplo, es posible que yo vea un color distinto para el puerto 1 y otro color para el puerto 2, que quiere decir que los puertos están configurados a distinta velocidad. Bien, ahora, las velocidades de los puertos pueden ser de 3 formas. Recordemos que está la tecnología Ethernet, que fue pues la primera creada de este estándar internacional, que corre a una velocidad de 10 megabits por segundo. Luego tenemos la Fast Ethernet, que ya pues es una mejora, y estos puertos corren a 100 megabits por segundo. Luego tenemos los Gigabit Ethernet, que ya corren a 1000 megabits por segundo o a 1 giga por segundo. Por lo general, en el switch 2960 de Cisco, tenemos 24 puertos Fast Ethernet, y del lado derecho yo puedo encontrar 2 puertos Gigabit Ethernet, ¿verdad? 2 puertos de alta velocidad. A eso se refiere estas tecnologías. Luego tenemos la configuración duplex. Realmente en duplex es cómo está configurada mi comunicación. Existen dos tipos. Está la full duplex o la half duplex o semi duplex. En la duplex completa o full, básicamente, por un solo enlace, podríamos decir por una conexión o un cable de red, estamos enviando varios hilos para enviar información y otros hilos de cobre para recibir información. Quiere decir que se envía información de forma simultánea. Esta es la configuración pues que se recomienda, y por lo general ya todos los dispositivos vienen configurados con comunicación full duplex. Pero existe otra en donde pues algunos dispositivos solamente soportan la half duplex, que es la semi duplex. En este caso se utiliza solamente el cable para enviar o para recibir. Quiere decir que no enviamos y recibimos información de forma simultánea. Entonces yo, por ejemplo, visito una página web o me estoy conectando con una persona, estoy chateando, jugando en línea, entonces no puedo enviar y recibir información al mismo tiempo, sino que primero envío y luego recibo información, luego envío y luego recibo información. Entonces es una comunicación mucho más lenta que el full duplex. Y el sistema RPS o el sistema de redundancia, pues básicamente es una alimentación extra que yo puedo darle a mis dispositivos, y pues este es un dispositivo RPS, pues viene siendo como otra fuente de alimentación, ¿verdad? Como que si nosotros tuviéramos una batería que nos brinda energía eléctrica en el momento que existen los apagones o altos y bajos de voltaje, ¿verdad?
Por ejemplo, si yo tengo una planta en mi organización y se va la luz, pues existe un momento, y realmente es un breve momento bastante corto, en donde se va la energía eléctrica principal, la planta pues lo detecta y empieza a funcionar, ¿verdad? O incluso pues los sistemas UPS. En ese intervalo de tiempo, pues acá se vuelve a encender la planta y ya tenemos de nuevo energía eléctrica. Pero el problema, básicamente, nosotros podemos verlo en este lapso de tiempo. Puede ser muy corto, pero en ese periodo de tiempo es muy posible que mi dispositivo, como el switch o como el router, pues deje de funcionar. Y el problema es que si deja de funcionar tiene que volver a reiniciarse y pues ya se va a tardar más segundos y por lo tanto la empresa o la organización va a perder comunicación entre todos sus departamentos debido a que el switch se reinició. Entonces este sistema RPS pues se conecta a cada uno de los dispositivos. En la parte de atrás podemos nosotros encontrar conectores pues como estos que son de varios pines. Los conectamos a nuestro dispositivo y evitamos estos cortes de energía eléctrica. Entonces es un sistema de redundancia que se recomienda para no tener problemas. Bien. Además de eso, pues otra de las configuraciones básicas del switch pues son las siguientes. Básicamente nos dice que para administrar un switch de forma remota se debe configurar para que acceda a la red. Ahora, es posible por medio del protocolo Telnet por el momento, que es el que hemos visto, que yo pueda acceder de forma remota a mi dispositivo, ¿verdad? Remotamente quiere decir que yo estoy fuera de la organización, fuera del edificio o fuera del lugar en donde se encuentra mi dispositivo. Por ejemplo, mi dispositivo Cisco o mi empresa puede estar en Guatemala y yo ando haciendo pues algunos viajes en México, y si se cae el sistema o quiero ver algún tipo de información o configuración, es posible que yo pueda acceder de forma remota. Ahora, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo ingreso a mi switch o a mi router o realmente a cualquier dispositivo? Porque puede ser un servidor o puede ser cualquier otro dispositivo de red. Pues debemos de configurar primero una dirección IP y una máscara de su red. Esto pues es algo básico y sumamente importante para que tenga una dirección a donde comunicarnos. Si el switch se administra de una red remota, también se debe configurar el gateway predeterminado. Entonces, si yo quiero configurarlo, o sea, acceder desde un lugar, desde otro departamento, desde otro país, a mis dispositivos, debo de configurar el gateway. Y además, pues colocarle una dirección IP. Recordemos que esta dirección IP se le agrega a la interfaz virtual del switch. Debido a que el switch es un dispositivo de capa 2, se le agrega una dirección a la interfaz virtual, ¿verdad? O sea, no es una interfaz física como el router, sino que se le asigna una dirección IP a todo el dispositivo. Si bien esta configuración IP permite la administración remota y el acceso remoto al switch, no permite que el switch enrute paquetes de capa 3, o sea, no funciona como un router. Ahora, ¿cómo hago eso? Pues son las configuraciones básicas que ya hemos visto en capítulos anteriores. Recordemos pues que entramos a la configuración global, entramos a interfaz VLAN 1, que viene siendo pues la VLAN predeterminada, y le colocamos una dirección IP junto con su máscara de su red. Luego no shutdown, y con eso ya podemos nosotros acceder al dispositivo de forma local. Ahora, si yo quiero de forma remota, o sea, estando en cualquier otro lado y por medio de internet, entonces debo de configurarle un gateway. ¿Cómo le configuro un gateway al switch? Con este comando IP default-gateway y luego la dirección IP. Terminamos y pues se recomienda siempre guardar los cambios por algún tipo de reinicio. Acá tenemos pues el resumen. Entramos a la interfaz, le colocamos una dirección IP, una máscara de su red, levantamos el servicio con no shutdown y le colocamos un gateway. Recordemos que este gateway o esta dirección IP es la dirección IP de mi router, ¿verdad? O sea, el router de mi organización. Exactamente esta IP que tenemos acá, porque es mi puerta de salida hacia el mundo exterior, hacia las redes exteriores. Es posible también configurar tanto el modo duplex de un puerto como la velocidad. Acá podemos ver la forma en que se configura. Si yo quisiera configurar uno de los puertos, por ejemplo, para que no trabaje a 100 megabits por segundo, sino que trabaje a 10, porque quiero bajarle la velocidad por X razón, entonces ingreso a la interfaz, en este caso la fase Ethernet 1,
ingreso duplex y luego tengo dos opciones, o es full o es half, solamente puedo colocar una de las dos, y luego pues la velocidad puede ser 10, 100 o 1000. Obviamente para que pueda ser 1000 debe ser un puerto gigabit Ethernet, si no, no nos podrá aparecer esta opción o no podré configurarla, me tirará un error. Ahora, esto puedo hacerlo por puerto, pero por ejemplo, si ustedes necesitaran configurar 20 puertos a una velocidad de 10 megabits por segundo, tendrían que entrar al primero y configurar speed 10, entrar al puerto 2 y configurar speed 3, puerto 3 y etcétera. Entonces, para no hacer eso se configura por medio de rangos, ¿verdad? Esta recomendación es bien importante. Acá estoy ingresando a la interfaz en un rango desde el puerto 1-20 y de esta forma estoy seleccionando desde el puerto 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta llegar hasta el 20. Luego de que pues yo ya le he dado un enter acá, ya tengo seleccionado los puertos. Luego puedo aplicar una configuración y las configuraciones que yo aplique pues se registrarán en cada uno de los puertos. Entonces, en lugar de configurar uno por uno, configuro de una vez los necesarios. Y luego, pues, básicamente por medio de los comandos show, de show running config o show interface y una interfaz específica, puedo ver cómo está trabajando en el tema del modo duplex o la velocidad, ¿verdad? Existe también otra característica automática en los switches que es el MDIX, ¿verdad? O el MDIX. En este caso, pues recordemos que cuando nosotros estamos hablando de un cable de red Ethernet existen dos configuraciones, uno cruzado y uno directo. Acá nos dice que antes se requerían determinados tipos de cables para conectar dispositivos, ¿verdad? Recordemos que el cruzado servía para conectar dispositivos del mismo tipo, como computadora a computadora, router a router, switch a switch, y un directo se utiliza para configurar o para conectar dispositivos de distinto tipo, switch a computadora, switch a router. Y las características, la característica automática de conexión cruzada de interfaz dependiente del medio, como es un nombre muy grande, pues se le llama AutoMDIX, elimina este problema. Al habilitar esta característica, pues lo que hace es que la interfaz detecta qué cable tienen ustedes conectado y pues realiza una adaptación. Cuando se utiliza este modo MDIX en una interfaz, la velocidad y el modo duplex de la interfaz se deben establecer en auto. Quiere decir que cuando yo esté utilizando esta característica no puedo asignar de forma estática velocidades y el modo duplex, sino que tiene que ser speed auto y duplex auto. Si no, pues no nos reconoce y no nos va a funcionar. Entonces, esta característica lo que permite es que si yo tengo, por ejemplo, dos switches conectados con el cable cruzado, funciona. Si tengo dos switches conectados con el cable directo, también funciona. O sea, independientemente de cuál cable yo esté utilizando, pues puede funcionar. Únicamente que tenga esta característica. Ahora, si estoy utilizando dispositivos antiguos que no soportan esta característica, pues sí tengo que seguir con cables directos o cruzados, ¿verdad? Y como lo configuramos, pues esto viene configurado de forma predeterminada, pero si yo quisiera cambiarla, pues ingreso a la interfaz, le colocamos duplex auto como nos decía la presentación y acá MDIX auto. De esa forma nosotros estaremos pues configurando estas características. Por último, en la primera parte pues de este capítulo tenemos nosotros diferentes tipos de comandos show. Estos comandos show se han visto a lo largo de los otros módulos. Recordemos que está el show interface para mostrar la información de la interfaz, el show start to config para ver la configuración de inicio, la que se carga al inicio, digamos, la configuración actual, el running config, ver lo que hay en la tarjeta flash, la versión del sistema, el historial, ver la tabla de direcciones MAC o ver la tabla de direcciones IP, ¿verdad? O la de las IP en una interfaz específica. Todos estos comandos show nos sirven realmente para poder solucionar problemas. Ahora, acá tenemos nosotros dos pequeños diagramas para poder solucionar problemas en temas de conexión. Por ejemplo, ¿qué pasa si no hay conexión entre dos dispositivos o es defectuosa? Primero, debo de verificar el estado de la interfaz, ¿verdad? Para ver si está encendido o está apagado a través de los comandos show interface. Puede ser que mi conexión no funcione debido a que están apagados, entonces verifico con un show interface y si no, revisamos los cables y los conectores que no están dañados, ¿verdad? Ahora, si esto está bien, o sea, si está activo,
Entonces verifico que no haya ruido. Recordemos que la interferencia electromagnética puede llegar a hacer caer o alterar la comunicación en una conexión. Entonces, si todo está bien, yo puedo ver a través de los comandos show cuántos paquetes con errores han entrado. Si no hay problema con eso, ¿verdad? Entonces seguimos. Pero si existe problema, entonces hay que eliminar el origen del ruido. En el caso que no sea, que los cables estén bien, que no exista ruido, entonces ya vamos a ver la configuración de dúplex. Si pasa eso, pues nosotros podríamos verificarlo. Pero si sigue algún problema, quiere decir que la conexión es correcta, ¿verdad? O sea, no hay problema en conexión física, pero si sigue fallando mi conexión, entonces puedo ver todavía si existe un desajuste en la velocidad. Por ejemplo, que un puerto sea de 10 megabits por segundo y el otro sea de 100. Ahí voy a tener problemas. Si es eso, lo corrijo. Si no es eso, entonces verificamos que el dúplex pues esté bien. Para que el dúplex funcione bien, ambos lados deben de tener la misma configuración. Y ya solucionando estos problemas, pues voy a tener una configuración correcta. En otras palabras, tengo que ver si la velocidad es igual, si el dúplex es igual, si el puerto si está encendido, si no existe ruido y si no existe, pues problemas con los cables de forma física. Y acá terminamos pues la primera parte de la explicación del capítulo.